Determinación y ambición son las cualidades fundamentales que todo emprendedor debe tener. José Archibald de Nicolo nos cuenta más de su triunfo como empresario y escritor. Mi nombre es José Archibald de Nicolo. El nombre de mi libro, el cual se acaba de lanzar, es La vida de un negocio. La razón por la que lanzo este libro es porque poseo más de una década desarrollando empresas. Algunas han sido exitosas y otras han sido, digamos, fracasos, ¿no? Y de todo se aprende un poco. Y cuando he asesorado a distintas personas que han tratado de emprender o que tienen empresas y buscan hacerlas crecer, en ese proceso de asesoramiento normalmente me han dicho al final, ¿no has considerado colocar toda esta información, toda esta experiencia, todos estos conocimientos en un libro? Y de esa manera, después de haberlo escuchado varias veces, dije en algún momento debo hacerlo y finalmente lo hicimos este año con el lanzamiento del libro. La persona que lee el libro va a tener acceso a toda una serie de experiencias, conocimientos y técnicas que le pueden ayudar independientemente de en qué etapa uno se encuentra. Es decir, si uno considera en algún futuro desarrollar una empresa, si uno ya está en los primeros pasos del desarrollo de su emprendimiento o si tiene ya varios años batallando para hacer crecer su empresa, toda esta información te puede ayudar a concretar el objetivo inmediato que tienes, ya sea arrancarla, ya sea hacerla crecer específicamente, ¿no? Sí, la principal diferencia entre trabajar para una corporación y trabajar para ti mismo es el enfoque que uno debe tener en cuanto a los resultados. Cuando uno trabaja en una corporación, uno tiene objetivos que la corporación le define a uno. Uno tiene un horario específico que cumplir y es, digamos, guiado por una serie de parámetros en la vida laboral. Cuando uno es emprendedor, hay muchas cualidades que uno debe tener, como es definitivamente la determinación, la ambición, el autoconocimiento. Y son muchos elementos que tienen que hacer que en tu día a día tú te levantes cada día, tengas esa disciplina para tú mismo establecer tus objetivos y asimismo desarrollar ese proyecto paso a paso de lo que quieres cumplir al final del camino. No hay nadie que te diga, por aquí debes caminar, no hay nadie que te diga día a día, vamos, tú puedes, sigue adelante. Y es un camino difícil por el que uno debe tener mucha automotivación también para poder llevarlo hasta el final, ¿no? Yo creo que la posibilidad del emprendimiento está disponible para todo el mundo. Sin embargo, para llevarlo a cabo, tiene que darse un proceso que arranca con la preparación. Cuando a mí me preguntan cuál es la razón principal por la que la mayoría de las empresas fracasan o la mayoría de los emprendimientos fracasan, yo lo resumo en una cosa, y es que el emprendedor considera el emprendimiento como una acción, como un evento, cuando realmente es un proceso, y este proceso arranca con un proceso de preparación, proceso de preparación en el que uno tiene que trabajar cualidades de emprendimiento, tiene que adquirir conocimientos profesionales a nivel técnico, es decir, aprender de ventas, aprender de mercadeo, aprender de finanzas, porque el día que tú arrancas tu empresa, tu emprendimiento, el único colaborador de la empresa eres tú. Y si tú no tienes conocimiento en distintas áreas funcionales, tienes que invertir o requieres una estructura de gastos muy alta porque tienes que contratar a personas que hagan las diversas tareas. Entonces, eso es muy importante en el proceso del emprendimiento, que uno se prepare para ese proceso a fin de que lo pueda hacer exitoso y no hacer una transición brusca o repentina de pasar de la vida laboral o corporativa al mundo del emprendimiento. Bueno, dentro de las cualidades que un emprendedor debe tener, hay, en mi opinión, hay 9 que son muy importantes. Una que es fundamental es el autoconocimiento. Creo que muchas veces escuchamos que nos dicen, dedícate a lo que te gusta. Yo digo algo muy distinto a eso, y es, dedícate a aquello en lo que eres bueno. Son dos cosas muy distintas y la mayoría de la gente tiende a confundirlas. Cuando uno nace, tiene ya habilidades naturales, y a lo largo de la vida va desarrollando habilidades técnicas y profesionales que te dan una ventaja competitiva al momento de decidir ser emprendedor. Si uno se dedica a lo que a uno le gusta, probablemente no tiene elementos, lo hace por pasión, lo hace por hobby, pero no necesariamente tienes habilidades que te permiten ser más competitivo a la hora de emprender. Entonces, esa es una de las cualidades, el autoconocimiento definitivamente es fundamental. Otra es la ambición. Un emprendedor tiene que tener una ambición. Yo desde que arranqué mi primera empresa tenía la ambición de convertirla en una multinacional y ni siquiera tenía mi primer empleado. Pero si uno no nace con esa ambición, si uno arranca un negocio pensando voy a ver si sobrevive, ese negocio está condenado a fracasar. Uno tiene que pensar en que va a ser una empresa exitosa
y va a ser una empresa de referencia en la industria y que puede convertirse en una empresa multinacional. Definitivamente otra de las cualidades es la determinación. Uno debe o necesita poder empujarse a uno mismo día a día y ante cada obstáculo que se le presente, poder seguir adelante. En el mundo del emprendimiento uno se va a encontrar muchísimos obstáculos y uno va a decir varias veces, yo la dije cientos de veces, no puedo más, esto es imposible. Pero la determinación es lo que te mantiene siguiendo adelante hasta poder llevar tu proyecto a nivel de éxito. Sí, definitivamente el primer consejo que te puedo dar es que compres el libro, porque el libro La vida de un negocio comprende todos los elementos y todo el proceso que se requiere para emprender. La preparación, cómo planear luego adecuadamente el negocio, cómo arrancarlo, cómo conseguir los primeros clientes y luego cómo hacerlo crecer. Entonces, te explico en el libro el proceso completo para lograr un emprendimiento con un alto nivel de probabilidad de éxito. Pero aparte de eso, cuando alguien considera emprender, y hay muchas personas que están en ese proceso de duda y dicen, lo hago, no lo hago, lo que yo siempre recomiendo es hacer un proceso de transición y no hacerlo repentinamente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy, por ejemplo, en la vida laboral y tengo esa oportunidad de hacer una transición paulatina, validar primero mi idea de negocio, es decir, validar que realmente el mercado al que yo quiero llegar tiene la posibilidad de materializarse en un proyecto. Es decir, tratar de hacer las primeras ventas. Si yo tengo un producto que quiero vender, si tengo un servicio que quiero ofrecer, tratar de conseguir esos primeros clientes. Porque yo puedo tener una idea muy bien esquematizada en un Excel, en un PowerPoint o en mi cabeza, pero cuando trato de conseguir las primeras ventas me doy cuenta de que no era viable. No era viable por el mercado, no era viable al precio que lo establecí. Y cuando hago esas primeras ventas es que finalmente valido que sí es posible colocar ese producto en el mercado. Y eso te permite primero validar que todo lo que tienes planeado es viable y luego solo te queda establecer un plan para que ese volumen de ventas se maximice y se logre el volumen que tienes proyectado en tus primeros 12 meses, por ejemplo, que es lo mínimo que yo recomiendo que se establezca, un periodo de 12 meses de proyección inicial a nivel financiero. Entonces, hacer esa transición paulatina te permite validar tu idea de negocio y no aventarte de un avión sin paracaídas, ¿no? Zoom participó del encuentro de comunicadores sociales, responsabilidad social y medios de comunicación, donde se abordaron los conflictos éticos que se generan en la actualidad. Más detalles a continuación. Sumar se organizó la 8ª edición de la Semana de la Responsabilidad Social en el marco de sus años de presencia en Panamá. Todo el tema de la reputación empresarial, como todos esos elementos que no se pueden necesariamente medir, impactan en la sostenibilidad de los negocios. Durante este evento se llevó a cabo conferencias y foros con la participación de diversos actores y directores de medios de comunicación que intercambiaron ideas y destacaron los retos y el rol fundamental de los medios en la responsabilidad social empresarial. Nuestro reto siempre será hacer buen periodismo. Eso significa dar información que tenga relevancia, que esté corroborada, que sea oportuna y que sea importante para nuestra audiencia. En el marco de los 10 años de responsabilidad social empresarial en Panamá, expositores nacionales e internacionales compartieron sus conocimientos y experiencias con el objetivo de reforzar, ampliar programas y proyectos en las empresas de nuestro país. Sumarse celebró sus 10 años a la vanguardia de la responsabilidad social empresarial en Panamá. Este año, en el marco de su aniversario, se realizó la 8ª semana de la RSE bajo el lema Acción Empresarial por los ODS. 10 años han pasado muy rápidamente. Yo creo que hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Yo creo que la responsabilidad social empresarial va a seguir formando parte de cómo las empresas tienen que actuar y va a ser no solamente importante, sino estratégicamente importante para que las empresas puedan sostenerse en el futuro. La organización ha impulsado una hoja de ruta en temas de inclusión, igualdad de género, cambio climático, entre otros. Sumarse principalmente ha impulsado una hoja de ruta de sensibilización, de sumar a la mayor cantidad de actores, ya sea del sector privado, del tercer sector, las universidades y demás, para poder sentarnos a hablar sobre los temas que importan, los temas de desarrollo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición de Zoom.